En este video hablaremos sobre el proceso y las principales causas de expansión de la ciudad de Santiago, junto a los problemas de vivienda y los mecanismos de los sectores populares y la élite para solucionar el problema. La ciudad de Santiago, al paso del siglo XIX al siglo XX, iniciará un crecimiento territorial, demográfico y arquitectónico. Las principales áreas de expansión. Dentro de los años 1940 y 1970 aumentó el crecimiento de los bordes urbanos. Hacia el sector oriente, que corresponde a Las Condes, Providencia y Ñuñoa, comenzaron a instalarse las clases medias y altas. En el sector norte, que corresponde a Conchalí y Renca, fueron ocupados por clases bajas. Hacia el occidente, que corresponde a Barrancas, Pudahuel y Quinta Normal, fueron utilizadas por clases medias y bajas. Y hacia el sur, que es San Miguel, La Cisterna y La Granja, también por acción de clases bajas y medias. ¿Cuáles son las principales causas de la expansión de la ciudad de Santiago? Bueno, entre los factores que ayudaron al proceso de crecimiento demográfico y territorial de la ciudad podemos encontrar la inmigración, ya que desde 1850 Santiago se transformó en un importante centro de atracción para migrar, ya que ofrecía grandes oportunidades para toda la población. Las clases altas de provincia fueron motivadas a migrar por las grandes posibilidades de acercarse a los importantes centros de negocio y finanzas ubicados dentro de Santiago o Valparaíso. También estos tenían la necesidad de estar cerca de espacios en donde se debatía de política nacional, es decir, del Congreso y Gobierno. Para las personas de sectores medios, en Santiago podían encontrar una estabilidad económica y a la vez contacto y relaciones que les permitiera integrarse a las élites dominantes del país. Y por último, las personas de sectores populares o sectores bajos migraron hacia Santiago buscando un mejor destino y atraídos por las oportunidades de trabajo que había en torno a la construcción de obras públicas que se estaban comenzando a desarrollar, como la construcción del Cerro Santa Lucía, Teatro Municipal, Congreso Nacional, entre otras. En la actualidad, Santiago continúa siendo un gran centro de atracción para las familias de provincias, ya que aún se pueden encontrar mejores oportunidades de trabajo, entre otras cosas. Otro factor fue la gestión de Vicuña Maquena. Debido a la masiva llegada de inmigrantes, la ciudad no contaba con la capacidad para absorber e integrarlos a todos, ya que faltaban viviendas que contaran con los servicios básicos. A raíz de esto, las personas comenzaron a instalarse en viviendas más baratas y precarias. Algunos lo hicieron en los llamados conventillos, que estaban ubicados en el centro de la ciudad, y estos contaban con múltiples habitaciones alquiladas a distintas familias de inmigrantes y tenían un patio en común, mientras otros optaron por instalarse a las afueras de la ciudad, alrededor de los caminos de la entrada a Santiago, en terrenos fiscales o abandonados, y construían sus ranchas o rucas. Pero ante la creación del Camino de Cintura y el deseo de la élite de hacer una limpieza de la ciudad, Vicuña Maquena decidió desalojar y destruir gran parte de los conventillos, provocando la salida de las personas que vivían en el centro de la ciudad hacia la parte externa del Camino de Cintura, explicando así la expansión de las hectáreas ocupadas por la ciudad entre los años 1970 y 1930. Los llamados conventillos en la actualidad permanecen en la comuna de Estación Central y son ocupados por inmigrantes tanto de provincias del norte o sur de Chile como por personas de otros países que han llegado a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Un tercer factor fue el negocio de renta de la tierra. Como las familias de élite eran dueñas de gran parte de las propiedades urbanas que estaban ubicadas en los márgenes de la ciudad y que en la época eran ocupados por inmigrantes para instalar sus rucas, estas familias encontraron un nuevo negocio, que consistía en cobrar el arriendo por el uso de sus terrenos a los inmigrantes, y de este modo obtenían una nueva fuente de ingresos. A esto se le denominó arriendo a piso. Pero ante la discusión en torno a las malas condiciones de vida de los inmigrantes que habitaban en estos terrenos, se promulgó la Ley de Habitación Obrera, en 1906, que le dio fin al atractivo negocio de arriendo a piso y se le dio inicio a la venta de estos terrenos a las afueras de la ciudad, y así impulsando la expansión de la superficie urbana. En la actualidad, el arriendo de propiedades o terrenos continúa siendo una gran fuente de ingresos. El cuarto factor fue la Ley de Comuna Autónoma. La promulgación de esta ley significó la división de los territorios de las provincias en comunas, y cada una de estas contaba con un gobierno propio que era independiente en su administración.
En la provincia de Santiago se formaron nuevas unidades territoriales como Renca, Maipú y Ñuñoa en 1891, La Granja y Puente Alto en 1893, Las Condes y La Florida en 1901, entre otras. Este hecho aceleró el proceso de urbanización de las zonas externas del antiguo Camino de Cintura, ya que se establecieron los servicios municipales y negocios inmobiliarios que permitieron el desarrollo de nuevas poblaciones. Esta ley ayudó a la expansión de la ciudad, creando nuevos subcentros dentro de esta. En la actualidad, estas divisiones de territorios pertenecen a la gran cantidad de comunas que constituyen la ciudad de Santiago, y su administración es dirigida por un alcalde que es elegido por pobladores que viven en la misma comuna. Algunos mecanismos desarrollados por el sector popular para solucionar el problema de la vivienda. La ciudad no tenía el suficiente espacio para integrar a todos los inmigrantes y los arriendos tenían un valor elevado, el cual estas personas no podían pagar. Uno de los mecanismos de intento para solucionar el problema de vivienda de los sectores populares fue integrarse en zonas de viviendas más baratas y precarias, mientras otras personas optaron por instalarse en las afueras de la ciudad, como en terrenos fiscales, líneas de ferrocarril y riberas de ríos y canales, formando grandes poblaciones, aunque esta forma de vida carecía de acceso de los recursos básicos. Pero las malas condiciones de vida continuaron. Ante eso, los trabajadores se organizaron y unieron sus críticas formando un movimiento obrero que estaba en busca de un espacio digno en la ciudad, así también como mejores condiciones laborales, de salubridad, acceso a la educación y especialmente por una vivienda digna. Este movimiento comenzó a organizarse con reuniones y asambleas, y así después llamar a huelgas generales, junto a grandes jornadas de protestas para exigir mejoras en las condiciones laborales, aumentos de salarios y exigir la baja de los arriendos de las viviendas y un mejoramiento higiénico. Estas grandes manifestaciones llevaron a la organización de un comité obrero de abaratamiento, que buscaba promover la baja de los arriendos y en prestar asesoría jurídica a las personas que eran detenidas producto de la falta de pagos. Algunos mecanismos desarrollados por la élite para solucionar el problema de vivienda. La clase dirigente, ante las grandes manifestaciones, optó en primer lugar por reprimir y culpar a los mismos sectores populares por sus malas condiciones habitacionales, pero después surgió el asistencialismo, creado y dirigido por la Iglesia Católica, para crear sociedades de beneficencia entre la clase oligarca, que promovieron el acceso a vivienda por medio de arriendos bajos, pero todo esto no funcionó. Ante todo esto, la clase dirigente decidió optar por promover una solución legal, lo que se traducirá a la promulgación de la Ley de Habitación Obrera, en el año 1906. Esta ley lo constituye la creación del Consejo Superior de Habitaciones Obreras, que como tareas principales debía construir viviendas higiénicas destinadas al sector popular y higienizar las habitaciones obreras o eliminarlas para construir mejores. Esta ley, tiempo después, no mostró resultados, y el déficit habitacional fue en aumento. Un elemento de continuidad que estuvo presente durante el periodo de expansión fue la falta de acceso a una vivienda digna para personas inmigrantes o de sectores bajos, y a raíz de la falta de vivienda, las personas optaban por utilizar terrenos para instalarse, formando viviendas que se encuentran hechas de materiales de pocas resistencias, y estas viviendas tampoco cuentan con un acceso a los recursos básicos, como agua potable y electricidad, siendo este un gran problema ante las malas condiciones de vida. Esta situación, que en la actualidad sigue presente, las tomas de terrenos están en distintos lugares de Santiago y son habitadas por familias de escasez de recursos, que viven cada día con la falta de electricidad, agua potable y muchas veces de alimentos. La reconocida toma de terreno Macarena Valdés, ubicada en la comuna Cerro Navia, es un claro ejemplo de la continuidad de esta problemática. Estas familias que viven en condiciones muy precarias exigen que este terreno sea utilizado para construir viviendas dignas con acceso a recursos básicos, y no para la construcción de un parque. Otro elemento de continuidad es el tema de la ciudad segregada. Años atrás se hablaba de una parte de la ciudad como ilustrada y cristiana, mientras que la otra parte era descrita como una inmensa cloaca de infección, vicios y crimen. La diferencia estaba marcada por la arquitectura de las inmensas mansiones ubicadas en el centro de la ciudad y a sus alrededores, junto a su gran concentración de riquezas en bienes materiales, mientras que el resto de la ciudad estaba habitada por personas pobres que vivían en precarias condiciones sin acceso a una buena vivienda, educación y salud. En la actualidad, se continúa con una ciudad segregada,
continúa estando marcada por dos realidades totalmente diferentes. Mientras que en el oriente de Santiago se concentran las mejores casas, colegios y centros de salud, en el poniente y sur de la ciudad hay una gran cantidad de pobreza y familias que sufren por la falta de una vivienda, de alimentos y reciben una mala atención en los centros de salud públicos. Elementos de cambios de la ciudad de Santiago. Antes, las familias con más recursos económicos o de clase alta se concentraban en el centro de la ciudad, pero en la actualidad se encuentra mayormente en el sector oriente de Santiago. En tanto, el centro es un polo administrativo y comercial, con baja población residencial. Otro cambio es en los sistemas de transporte público. Hasta mediados del siglo XX, Santiago no requería de un sistema de transporte, ya que todavía era posible recorrer a pie. En la actualidad contamos con un transporte público y es de gran importancia para poder trasladarse dentro de la ciudad. Existen buses con distintos recorridos, colectivos, taxis y el metro. Todos estos deben pagarse y cuentan con distintas tarifas. Solución al problema de la vivienda. El tema de la vivienda continúa siendo un tema sumamente preocupante. Una solución para este problema, en el caso de las tomas de terreno, sería iniciar un proceso de construcción de viviendas en el mismo terreno, que tenga los servicios básicos como agua potable y electricidad. Estas viviendas deben estar destinadas para las mismas personas que se encontraran en la toma y podrían ser pagadas por estas mismas familias más la ayuda de un subsidio de vivienda del Estado. Para poder sustentar los servicios básicos, cada persona debe ser ayudada y guiada por el Ministerio del Trabajo para encontrar un trabajo con al menos un sueldo mínimo dentro del marco legal. Esta solución sería de gran ayuda para estas personas, porque se les brindaría ayuda financiada por el Estado para el inicio de la construcción de una vivienda y para continuar pagando los gastos de la vivienda tendrán un trabajo otorgado por el Estado con un sueldo fijo. También contarán con los servicios básicos a los que antes no tenían acceso y se ubicarán en un espacio que ellos mismos han elegido y en donde estuvieron años exigiendo su vivienda digna.